Buenas tardes, Isabel. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todas y todas las personas que estáis conectadas y gracias por, pues, por vuestra atención, por vuestro tiempo. Y también a la organización por todo lo que habéis, el trabajo que tiene detrás, que sabemos que es mucho, ¿no? Yo voy a hablar más de algo, bueno, me he fijado en uno de los mensajes que salían en el vídeo, ¿no? Este que estábamos viendo mientras empezaba y en todo el lema, ¿no? Del envejecimiento activo en la comunidad. Y yo voy a hablar de algo que es esencial para que podamos conseguir eso, para que podamos estar en la comunidad, porque sin accesibilidad es muy difícil conseguirlo. Voy a compartir pantalla, aunque antes lo hemos probado. Te voy a pedir, Isabel, que me confirmes que se ve correctamente. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? sí, se ve Muchísimas gracias. perfecto. Muy bien. Bueno, pues el guión de lo que quiero exponer es este, ¿no? Primero un poco de presentación, definir qué es eso de la accesibilidad cognitiva, porque para muchas y muchos ya es casi algo obsesivo, ¿no? Algo que nos preocupa un montón, pero es verdad que todavía sigue siendo la gran desconocida dentro del mundo de la accesibilidad. Hablaremos también de a qué personas beneficia, cómo se hace, cómo conseguirla, por qué es importante y algunos ejemplos. Muy bien, pues en esa presentación, creo que Isabel ya me ha presentado, simplemente dejaros datos de contacto, como con el correo electrónico. Bueno, pues si os gusta la red social de Twitter, yo estoy bastante activa allí y mi seudónimo, mi nick es Olga Berrio y podéis buscarme a través de esta red social y nos conectamos. Lo repito de todas formas esta presentación al final, ¿vale? Para que podáis apuntarlo con tranquilidad. Nada, deciros que habrá mucha gente aquí conectada que todo el mundo conocéis lo que es Plena Inclusión. Aquí está, organizando Plena Inclusión Canaria, pero somos una organización muy grande, ¿no? De muchas compañeras y compañeros, familiares, personas con discapacidad y pues lo que nos une es que luchamos por los derechos de estas personas, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Nuestro objetivo, como sabéis, la inclusión social y la transformación de la sociedad. Y bueno, la clave es el protagonismo de las personas, ¿no? Y es una organización que tiene mucho tiempo. ¿Vale? Simplemente unos datos para que nos conozcáis más. Es que, por ejemplo, Plena Inclusión Canarias es la federación que aglutina a una serie de entidades dentro de las islas, pero a su vez hay federaciones en cada una de las comunidades autónomas que agrupan a entidades. Es decir, somos como una familia de familias, ¿no? Una asociación de asociaciones que agrupa pues muchísimas personas con discapacidad, sus familias, personas voluntarias y profesionales. Se calcula que somos unas 935 entidades, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Somos muchísima gente intentando trabajar de forma coordinada. Pero bueno, le decía a Isabel que a mí me gusta comenzar con algunas preguntas. Entonces les voy a pedir que os voy a animar a estas preguntas, a escribir pues lo que queráis compartir y le voy a pedir a Isabel que me lea algunas de las intervenciones, ¿vale? Simplemente, por romper el hielo, ¿vale? Bueno, la primera pregunta, levanta la mano o escribe en el chat si alguna vez has intentado leer una ley o una noticia y te has enfadado o te has frustrado por no entenderla. ¿Alguna vez os ha pasado esto? Sí, aquí están levantando la mano. Están Muy bien. poniendo... Si podéis escribir por el chat, mejor, porque creo que en el seminario no se puede como abrir micro y tendremos que, ¿no? Sí, que leer. Si os ha pasado algo así, sí, ¿no? Recientemente. sí, muchas veces están poniendo... Mm. Por ejemplo, las páginas de economía, ¿no? De los Mm, periódicos, se me ocurre. sí, Sí, a ver sí, si que sale algún ponen, ejemplo concreto, Isabel. no, que están poniendo que sí, que muchas veces y que bastante seguido, ¿no? Les ha pasado. O al hacer la declaración de la renta. Muy buen ejemplo de declaración. Bueno, si estamos en este tema, también está muy ligado, ¿no? Envejecimiento también con el tema de salud, prospectos de medicina. Si podemos poner ejemplos relacionados, ¿no? Mm. Con electrodomésticos, la tecnología, ¿no? Que suele ser también a veces difícil, ¿no? De comprender. ¿Te has perdido alguna vez en un hospital o en una ciudad que no conoces? ¿Os ha pasado algo así? Desorientación, ¿no? Confusión de no llegar a donde te han citado.
en ese momento o no entender las instrucciones, ¿no? que te han dicho para pedir una cita médica. ¿Os ha ocurrido algo así? Imagino que sí, a todas y todos nos ha pasado cosas así, ¿no? O alguna vez no has podido encontrar, ¿no? Algo que buscas en una página web, en una aplicación. A mí me pasa mucho en la administración pública a veces. No sé si salen más ejemplos, Isabel. Sí, estaban comentando en todas las preguntas están poniendo que sí, que les ha pasado muy seguido. Estaban poniendo, pues, en las preguntas anteriores, pues, el acceso a la justicia, en las explicaciones de los médicos o médicas, la Total. señalización suele ser confusa, aquí una compañera, Marta Mayordomo, puso en muchos edificios públicos que no sé si se refiere a los mapas, que también les cuesta, Sí, ¿no? es que incluso antes de Interpretar un mapa. la señalización, muchos edificios, si se construyeran de una forma menos Sí. laberíntica, quizá no haría falta ni señales. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Bueno, fenomenal. ¿Has necesitado ayuda alguna vez los primeros días en un trabajo nuevo, en una actividad nueva? ¿Te has sentido como, bueno, pues yo hasta que me he enterado de cómo se participaba en este espacio, lo que me ha costado, ¿no? ¿Os ha pasado eso alguna vez? Sí, aquí están levantando la mano, la Muy opción de bien. levantar la mano. Pues hay una buena noticia. Si os ha pasado es que os interesa este tema, os interesa la accesibilidad cognitiva. Ya veréis como, bueno, a mí me pasa que ya continuamente lo veo, o sea, casi obsesivo, ¿no? Igual que cuando conoces la accesibilidad física, ya te fijas en los bordillos continuamente, hay cómo subir a esta persona o, ¿no? Alguna persona con una dificultad para moverse, igual. La accesibilidad cognitiva ya se convierte en algo que nos preocupa continuamente, porque ya lo vemos como algo que es que realmente nos afecta, ¿vale? Vale, vamos con el segundo punto. ¿Qué es esto de la accesibilidad cognitiva? Bueno, yo os voy a poner la definición según el diccionario fácil.org, tenéis ahí la dirección, que es un diccionario de Plena Inclusión Madrid, de nuestras compañeras, que son definiciones más sencillas, ¿no? En lectura fácil, y definen como la característica que tienen las cosas, los espacios, los textos, que hace que los entiendan todas las personas. Es una característica, ¿vale? Hay también una definición de consenso de Cerny, que sepáis que ya hay una definición como común, ¿no? Pero bueno, a mí también me gusta definir de otra manera. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Así es sencillo, ¿vale? Hacer todo más fácil de entender, ¿vale? ¿A quién beneficia? Bueno, pues como hemos visto antes con las preguntas, a todas las personas nos ha pasado que hemos sentido confusión, que hemos necesitado las cosas más fáciles de entender al momento de votar, en el momento de la justicia, al tener un trabajo. En algún momento de nuestra vida nos ha ocurrido y hemos sentido frustración, hemos sentido dificultades, ¿no? Hemos sentido que incluso nos estaban bloqueando nuestro acceso a lo que fuera en ese momento. Pero es que hay personas que la necesitan mucho más, ¿vale? Que nosotros a lo mejor nos beneficia, pero hay personas que la necesitan de una forma mucho más urgente. Y hay diferentes perfiles de personas que la necesitan más. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o las personas mayores con deterioro cognitivo. Pero además, si eres mayor y tienes discapacidad intelectual, aún más, ¿no? Porque sí, a lo mejor se ha deteriorado tu capacidad, ¿no? Pero es que hay más personas con algún trastorno mental, con una enfermedad mental, como por ejemplo una bipolaridad, o que está tomando una medicación que a lo mejor ralentiza, ¿no? tu funcionamiento, personas con parálisis cerebral, personas analfabetas adultas. Hay personas, unas 700.000 en España, adultas, que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. No sé si somos conscientes de esa situación, ¿no? Muchas personas mayores, muchas veces con otros orígenes o orígenes humildes, muchas veces mujeres de otros países en los que, bueno, pues la cultura no ha facilitado la política, ¿no? Que las niñas, no facilita que las niñas vayan al colegio, migrantes que vienen, que no conocen el idioma y vienen a nuestro territorio, en fin, el listado podría ser más largo, pero son personas que necesitan aún más, ¿vale? De hecho, se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 3 personas, son muchísimas,
necesitan de forma especial la accesibilidad cognitiva, ¿vale? Muy bien. El caso es cómo se hace, cómo lograr que los entornos, los espacios, todo sea más fácil de comprender, sea más accesible cognitivamente, ¿vale? Antes de empezar, antes de seguir, os voy a mencionar algo que estoy viendo que falta en mi presentación, ¿vale? Y es que la accesibilidad cognitiva es parte de algo que llamamos la accesibilidad universal. Nos va a sonar mucho más la accesibilidad física, por ejemplo, que es la que beneficia, la que ayuda a las personas con una movilidad reducida, por ejemplo, una persona con una silla de ruedas, una persona con menos estatura o que tiene más fragilidad, menos fuerza en las manos, por ejemplo, también una persona mayor, ¿no? Una persona, a lo mejor incluso que ha tenido un bebé que va con carrito, ¿no? O incluso a cualquier persona, si nos ponen una rampa o una escalera, muchas veces os habrá pasado que preferimos la rampa, ¿no? Esa es la accesibilidad física, es la más conocida. Luego también está la sensorial, que estamos viendo aquí un muy buen ejemplo con las compañeras que están signando lo que yo estoy contando, ¿no? La accesibilidad sensorial es aquella que facilita la percepción, que entendamos que nos llegue la información por diferentes sentidos. Es decir, para una persona, por ejemplo, o sea, es buena para una persona con una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿vale? Y la cognitiva serían como las tres grandes accesibilidades dentro de Universal, pues es aquella que beneficia a las personas, sobre todo con dificultades de comprensión. Pero como ya os digo, todas las accesibilidades en algún momento nos benefician, nos ayudan a todas y todos, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace? Ahora sí. Muy bien, pues hay muchas cosas que podemos hacer fáciles de entender. Si nos ponemos, es de lo que quizá más se ha extendido, posiblemente habéis escuchado hablar, es de la lectura fácil, y la vamos a mencionar, ¿vale? Pero podemos hacer fáciles de entender muchas más cosas, no solo los documentos, libros, folletos o periódicos. También, por ejemplo, los vídeos, el teatro, los electrodomésticos, los envases, las calles, los medios de transporte, los edificios y también los procesos. Porque imaginaos que tenemos que rellenar un documento dentro de una administración. Tiene que ser fácil de entender cómo tienes que tú pedir el documento, llegar, en qué plazo hay que darlo, y esa información a veces no está solo en el documento, está en el entorno y también está en la forma en la que te tratan y te informan las personas de la administración. Fijaos que es muy global, ¿no? No es solo algo puntual que te encuentras en un documento, sino que tenemos que tener una mirada muy global de todo lo que ocurre, ¿vale? Más cosas, la tecnología, las páginas web, las aplicaciones, los propios dispositivos, los aparatos que manejamos, ¿no? Y fijaos qué importante, la propia forma de actuar de las personas. Por ejemplo, podemos dar formación a las personas que atienden de manera pública y que esa formación les ayude a expresarse de forma fácil de entender. Por ejemplo, a las personas que trabajan en los bancos, ¿no? O a las personas que trabajan en los hospitales. Os voy a contar otra reflexión interesante, y es que en los últimos años, en las últimas décadas, la mirada sobre la discapacidad intelectual, supongo que ya sabéis, ha cambiado muchísimo. Y es que los primeros años, los primeros años del movimiento asociativo, que ya tiene casi 60 años, la discapacidad intelectual se enfocaba desde las dificultades de las personas a la hora de adaptarse, de conocer, de aprender, ¿no? Y se ponía sobre todo el foco en el déficit, en qué le falta a esa persona y en toda la formación o todas las terapias que necesitaba, ¿vale? Pasados los años, hemos empezado a entender que también hay que mirar cómo el entorno, lo que rodea a esa persona, le afecta en su discapacidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que si el entorno, por ejemplo, es más fácil de entender, la discapacidad no afecta tanto, ¿vale? Que si el entorno es más accesible físicamente, la discapacidad física no afecta tanto. En resumen, yo me acuerdo mucho de una mujer con silla de ruedas que estábamos haciendo un recorrido por una ciudad
y estábamos viendo las faltas de accesibilidad física, las barreras arquitectónicas, la cantidad de bordillos que se encontraba, y ella decía, mira, yo no tengo discapacidad, es la ciudad la que me discapacita a mí. Porque ella podría moverse si todas y todos pensáramos en que nuestra forma de comportarnos, de hacerlo, pudiera ser más accesible. Y la accesibilidad tiene mucho que ver en ese cambio de mirada, como estáis viendo, en esa interacción con el entorno. Si el entorno da cada día más oportunidades, si la comunidad es cada día más accesible para que las personas mayores, para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o cualquiera participe, más inclusiva será la sociedad. Por eso, en esa mirada, yo siempre suelo leer, en ese cambio de definición de la discapacidad intelectual, en enfocarse solo en la limitación a centrarnos también en la interacción con el entorno, lo relaciono mucho con la accesibilidad, porque si el entorno es más accesible, habrá más inclusión. ¿Vale? Muy bien. En todos esos campos que estábamos diciendo, ¿no? De documentos, vídeos, electrodomésticos, en fin, tecnología, la forma de actuar de las personas, bueno, ¿qué herramientas? Voy a mencionar 5. ¿Qué herramientas podemos poner en marcha, ¿no? Para facilitar, para fomentar, para conseguir más la accesibilidad cognitiva? ¿Vale? Pues os voy a mencionar 5 y voy a dar un extra ahora mismo, unas 6, ¿vale? Os voy a hablar de la lectura fácil, de la evaluación de entorno, de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, de la tecnología. Y bueno, ya he mencionado a las 5 y me voy a quedar solo con la titular de las 5, que es las personas, que básicamente desde mi punto de vista sería dotar de más sensibilidad y formar mejor a las personas y que además haya personas de apoyo como incluso profesionales como la asistencia personal que puedan ayudarnos a hacer el mundo más fácil de entender. Habría una sexta, que a lo mejor la podemos relacionar con la lectura fácil, ahora lo menciono, que son los libros sin palabras, ¿vale? No lo he incluido aquí, pero puede ser interesante también mencionarlo. Vamos uno a uno, ¿vale? La lectura fácil es un método que nos ayuda a crear documentos que sean más fáciles de entender, ¿vale? A través de la adaptación, por ejemplo, de los textos, pero también nos fijamos en la maquetación, en el diseño, en la ilustración o la fotografía. Desde el movimiento asociativo Plena Inclusión, sobre todo, os recomendamos 2 formas, 2 pautas o 2 materiales, 2 guías que nos ayudan a aprender a hacer la lectura fácil. Una es Información para Todos. Creo que nuestras compañeras de Plena Inclusión Canarias van a, de hecho no lo creo, es que lo van a hacer porque nos han pedido permiso, van a subir toda esta presentación para que la tengáis accesible y podéis pinchar en estos enlaces. Fijaos que debajo están las palabras subrayadas, son los enlaces para que os podáis descargar las cosas, ¿vale? Los tenéis ahí. Información para Todos son las pautas europeas para crear lectura fácil. Las generó Inclusion Europe, que sería como Plena Inclusión Europa, ¿vale? Para que nos entendamos. Plena Inclusión también participó en la creación de estas pautas. Estas tienen muchos años ya, pero son muy buenas para empezar, ¿vale? Yo las recomiendo un montón. Y además están en lectura fácil, o sea que tiene muchísimo sentido. Y fijaos que hay un logo ahí azul, lo voy a describir, a lo mejor es un poquito pequeñito, con un muñequito que está como leyendo una especie de periódico con una mano haciendo OK, ¿vale? Ese logo es el de la lectura fácil y cuando lo identifiquéis, cuando lo veáis, quiere decir que esa publicación está adaptada a lectura fácil, es decir, que va a ser más fácil de entender que otra, ¿vale? Entonces, ese es el logo europeo y lo que significa es que se ha adaptado el documento de forma fácil de entender y que al menos una persona con dificultades de comprensión ha comprobado que el documento es fácil de entender, ¿vale? Pues nada, os recomiendo esas pautas para empezar, pero luego ya, si en una forma profesional, si queremos trabajar la lectura fácil ya de manera con mayor calidad, lo que nos tendríamos que ir a la norma UNE. En 2018 sale, después de 2 años de trabajo de un montón de organizaciones, entre ellas Plena Inclusión Canaria, nuestras compañeras estuvieron allí en las reuniones, desde universidades de un montón de organizaciones, también organizaciones de personas mayores, participaron, no solo desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual. Hicimos esta norma de calidad que se basa en la primera, la de Información para Todos, la extiende, habla bastante más de la validación, que es la comprobación de cómo hacer los documentos fáciles de entender, y es muy útil
Por ejemplo, si lo que queremos es conseguir que en las leyes se diga cómo hacer la lectura fácil, pues las leyes podrían mencionar esta norma UNE, ¿vale? Esta norma para hacer la lectura fácil. Lo único que os digo es que el enlace os lleva a una página web y la tenéis que adquirir, porque las normas no son gratuitas, pero si estáis dentro de una organización, a través del portal de Accessilitas de Fundación 11, os puedo dejar luego el enlace, tendríais acceso gratuito, 3 cuentas de acceso gratuito a toda la normativa relacionada con la accesibilidad, ¿vale? Muy bien, pues os voy a poner un ejemplo de la lectura fácil, ya que estamos hablando tanto de ella, ¿vale? Esto es un libro del siglo XVII, nada menos, de María de Zaya, ¿vale? Fijaos, la parte de la izquierda la describo por si hay alguna persona con una discapacidad visual, es como una portada como muy abigarrada, con un montón de letras, que es muy difícil de leer, ¿vale? Y la parte de la derecha es uno de los párrafos que dice: mucho se alegró su madre con la fiesta que quería hacer Lisis, concedida facultad para ordenarlo, se dispuso de esta suerte. En primer lugar, que habían de ser las damas las que novelasen. Bueno, fijaos ¿no? que entre el diseño, la forma de expresarse, qué complicado, ¿no? Qué difícil para una persona, pues, bueno, en general, si no estamos habituados a esta forma de expresión, pero imaginaos para una persona con dificultades de comprensión, ¿vale? Pues nosotras, o sea, desde Plena Inclusión hemos hecho una adaptación de 4 de los desengaños amorosos, que son estas historias de María de Zaya, de Sotomayor, y fijaos cómo se transforma. Durante las 3 noches de carnaval, las damas narrarían desengaños amorosos. Lisis y Diego se casarían el último día de carnaval. Fijaos un poco lo que os he leído antes, que eran como muchas líneas muy largos, se intenta resumir, recoger, pero se está intentando también que permanezca la forma de expresarse de la época, para que tú al leerlo puedas sentir un poquito que te está llegando cómo se escribía y cómo se expresaba en esa época. Y fijaos que además hay palabras que están destacadas y que se explican en una caja a la derecha. Eso se llaman las glosas dentro de la lectura fácil y nos ayudan a que, bueno, la lectura fácil no quiere decir que te quite, te reste vocabulario, a que no puedas aprender, a que no podamos usar palabras que, por ejemplo, en este caso se usaban en la época, ¿no? Intentamos seleccionar y ver qué palabras es importante que permanezcan porque era de la época y porque te va a llevar esa sensación, pero las explicamos, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Podríamos poner mucho más del ámbito de la justicia, esta es literatura, de temas de derecho, pero bueno, quería que os llevarais un ejemplo. Hasta ahí una de las primeras herramientas. Deciros también que aparte de la lectura fácil están los libros sin palabras, que sería sobre todo muy interesante para las personas a las que les cuesta mucho o que no pueden leer y escribir. Son libros con grandes ilustraciones en los que las personas lo que hacen es describir lo que está ocurriendo, se fijan en las ilustraciones y explican en grupo, en equipo o a la persona con la que están hablando lo que ocurre ahí, ¿vale? Y por ejemplo, os podrían poner ejemplos, ahora os paso por ejemplo por el chat, sobre coronavirus, que estamos viendo en Reino Unido muy interesantes libros en este sentido, ¿vale? Vale, paso a la siguiente herramienta, que sería la evaluación de entorno. Os decía, no solo la accesibilidad cognitiva está en los documentos, está a la hora de movernos por las ciudades, en los propios medios de transporte, dentro de un edificio, fuera. ¿Qué solemos hacer o sea, qué promovemos como herramienta? Pues ver en un entorno si es fácil de entender. Estamos desde el movimiento asociativo, tenemos una metodología, una forma de hacer común para comprobar si, por ejemplo, la gente se desorienta y hacer informes con esa información. Entonces, ¿qué hacemos? Pues equipos de personas con dificultades de comprensión, formadas y con experiencia en la materia, que, por ejemplo, imagina, nos ponemos el objetivo de evaluar un ayuntamiento y nos ponemos una serie de misiones. A ver si conseguimos desde el medio de transporte más cercano, local, ¿no? El autobús, llegar hasta el ayuntamiento, a ver si conseguimos identificar la puerta del ayuntamiento, a ver si conseguimos dentro del ayuntamiento pues informarnos en la recepción, ¿no? Nos ponemos como varios objetivos y vemos de esos objetivos qué es lo que nos ha ayudado a orientarnos y qué es lo que necesitaríamos para mejorar. Y con todo eso hacemos un informe final con ideas para mejorar.
y se lo presentamos al espacio. Normalmente, evidentemente, se hacen acuerdos y con convenio, con un acuerdo con el ayuntamiento, con la biblioteca, lo que sea. Y muchas veces también, pues sería lo ideal, a veces no ocurre, pero también intervenimos, intentamos mejorar. Después de hacer el informe nos ayudamos para hacer señales de mejora, en fin, para mejorar todo esto, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de fotos en los que personas están evaluando, en este caso, una oficina de un banco, ¿vale? El cajero automático, a ver si todo se entiende, ¿de acuerdo? Algo parecido, en otra de las herramientas, estamos haciendo con la tecnología. También estamos revisando, igual que entornos físicos, entornos digitales, las páginas web y las aplicaciones, con una metodología muy similar. Nos ponemos unas misiones, en este caso no es tanto en equipo, sino de forma personal, individual. Cada persona, si intenta conseguir unas misiones, puede llegar a la página web desde el buscador, encontrar cierta información, rellenar un formulario, ver dónde está la oficina para si tengo que ir en persona, ver dónde está la dirección postal, ¿no? Y comprobamos con todo eso si es fácil de entender con personas con dificultades de comprensión. Ella nos va diciendo, pues esto no lo he entendido, aquí me he desorientado, esto sí me funciona. Y con toda esa idea, igual, hacemos un informe para mejorar y muchas veces también, pues estamos durante las mejoras para asesorar a ver si eso ha funcionado finalmente. Y otras herramientas, otra forma de mejorar la accesibilidad cognitiva son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Estos están pensados sobre todo para las personas que tienen más dificultades para comunicarse de manera oral, es decir, personas a las que les cuesta hablar. Y hay un montón de sistemas, los más conocidos son los pictogramas, ¿vale? Pero, por ejemplo, también son los gestos. En este caso no la lengua de signos, como están aquí las compañeras hablando, son gestos, pero que no tienen una estructura muchas veces de frases completas, no tienen una gramática por detrás. Son frases que a lo mejor son palabras en las que tú tienes que ayudar a construir la frase. Te dicen 3 palabras, comer plátano, y tú tienes que entender que la persona quiere comer un plátano. ¿Se entiende? Y en la imagen podemos ver una pantalla de una tablet, de un dispositivo, que es un comunicador, que una de las formas de utilizar estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en la que la persona puede señalar el pictograma y intentar, bueno, pues interaccionar, comunicarse y dialogar, ¿vale? Muy bien, pues dentro de toda esta herramienta creo que lo he mencionado varias veces, pero si hay algo de la charla también, algo importante con lo que me gustaría que os quedarais es, bueno, pues cómo comprobamos que algo es fácil de entender. Y os diré que la mejor forma de comprobarlo es contar con esas personas con dificultades de comprensión, con las personas que nos digan qué dificultades tienen y que nos den ideas. Porque por mucho que queramos, las personas que no tienen dificultades de comprensión es más difícil que nos demos cuenta de esas dificultades, que nos pongamos en la piel. Y lo digo por experiencia, después de haber estado en un montón de validaciones, sobre todo de documentos, pero también de edificios, de páginas web, que siempre, por mucha experiencia que tengas, te vas a sorprender y vas a encontrar. Y te van a decir cosas que tú nunca verías. Y a esto le llamamos validación. Y es fundamental para conseguir todo lo demás. No hay otra forma de conseguir la accesibilidad cognitiva y de realmente comprobar que las cosas son fáciles de entender sin que no sea contar con la opinión de las personas. Bueno, pues aquí os recojo todas las herramientas que hemos visto, lectura fácil, también hablamos de los libros sin palabras, evaluación de entorno, la tecnología o evaluación de entornos digitales, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Los reconoceréis también con las siglas SAAC, S-A-A-C, ¿vale? Por si lo veis por ahí. Y por la propia formación o la interacción con las personas, ¿vale? Voy acabando ya diciendo, bueno, pues algo fundamental, ¿no? Y es por qué es importante el tema de la accesibilidad cognitiva. Yo creo que todas y todos, cuando lo hemos visto como muy claramente en las preguntas al principio, ¿no? De cómo nos hemos sentido cuando te has sentido desorientada, por ejemplo, en un hospital. Yo el año pasado tuve muy enferma a mi madre con cáncer y en un hospital en el que estás buscando la forma de llegar a oncología, te desorientas con una persona que esté tan enferma, es absolutamente
terrorífico. O sea, llegas como, esta persona está muy mal y yo tengo que llegar, en fin, te agobias un montón. Y ya ponerte la persona, o sea, la piel encima de una persona con una dificultad de comprensión, pues es terrible, ¿no? Que al final, para mí, y ya empiezo por el segundo punto que pone aquí, es un derecho llave, porque abre la puerta a otros derechos. Muchas personas, tenemos informes que nos dicen que muchas personas, por ejemplo, el informe Pomona de Derecho a la Salud, nos indica que hay muchas personas con dificultades de comprensión, también personas, imagino, mayores, y todas y todos tendremos experiencia de acompañar a alguien mayor al centro de salud, porque no entienden al médico. Porque el médico no les explica las cosas, porque va muy rápido, porque no entiende la letra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas, incluso nos decía el informe Pomona, no solo que además se genera más dependencia de otras personas que te ayuden, de tu familia, es que hay personas que van menos, porque sienten miedo, porque no se van a enterar, porque no se sienten tratadas de forma adecuada. Pues imaginaos esto en cualquier otro ámbito del derecho, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al empleo, ¿no? El derecho al ocio, a la cultura, ¿no? Si no entiendes, me decía una compañera hoy, su padre tiene 93 años, y dice, me acuerdo de ti todos los días, Olga, porque es que mi padre no entiende el telediario, a ver si inventa de una vez el telediario lento, el telediario tranquilo, que la gente me hable con calma. Y me encantaba, digo, jo, qué bonito, ¿no? Me encantaría hacer el telediario tranquilo. Pues fijaos, es que es un derecho llave porque abre la puerta a otros derechos. Con la accesibilidad cognitiva, tú abres la puerta al derecho a la salud, al empleo, a la cultura, a la información, como el padre de mi amiga, ¿no? Que no entiende el telediario porque va tan rápido. Fijaos. Y luego, evidentemente, porque lo dicen las leyes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas así lo indica. El mundo tiene que ser más fácil de entender. También la legislación española. Aunque os digo también que desde el movimiento asociativo estamos luchando porque en la legislación la mención a la accesibilidad cognitiva no existe. Sí que habla de que las cosas tienen que ser fáciles de entender, de comprender, pero no indica cómo, no da tantos detalles como, por ejemplo, yo acabo de dar, de cómo debería ser de la lectura fácil y de evaluación de entorno. No, ¿qué va? O de cómo las personas tienen que participar. No da casi detalles. De hecho, este 3 de diciembre os invito a la 1 de la tarde que tenemos una manifestación virtual para pedir que las leyes reconozcan y pongan las palabras accesibilidad cognitiva, ¿vale? Deciros, ¿por qué también es importante? Fijaos, si falta accesibilidad, lo que hay es discriminación, porque tú no estarás haciendo esos derechos, es otra forma de verlo. Pero aparte es que las personas que la necesitan, también son ciudadanas, y si hay accesibilidad, pueden participar y aportar más. Y como empezaba esta charla, al final la accesibilidad también hace posible que estemos en la comunidad. Si no, vamos a seguir trabajando pues, en centros en los que todas y todos nos entendemos, pero no estamos yendo a donde participa todo el mundo, a los espacios comunitarios, a la inclusión que buscamos, ¿vale? Y por último, la pongo como última razón desde mi punto de vista, porque yo creo que hay que verlo desde enfoque de derechos, pero desde el punto de vista económico, amigas y amigos. Si las personas que la necesitan también son clientas, quiere decir que si tu negocio es accesible, ganas más dinero, ¿de acuerdo? Vas a llegar a más gente. Bueno, pues acabo con algunos ejemplos, aunque todas y todos los tendréis en vuestra cabeza, lo describo por si acaso. No sé si os habéis visto alguna vez un horario así. Es un horario normalísimo, muy frecuente en Madrid, porque hay muchos sistemas de medios de transporte público. Y estamos viendo en pantalla un horario para ir desde autobús desde Madrid hasta, creo que es Collado Villalba y Moralzarzal. Y es súper complejo de entender los horarios porque hay como, ¿no? Están las idas a un lado, las vueltas al otro, pero hay luego un puntito y una P. Bueno, es súper complejo y casi tienes que hacer un curso, un máster para entender, ¿vale? Y ya no estamos hablando de la discapacidad visual, porque esto también es complicado de ver. Es desde la accesibilidad cognitiva de entender, o sea, tienes que centrarte mucho para entender y bueno, es casi como un jeroglífico, ¿no? de los egipcios. Muy bien, otra de las cosas que también se quejan un montón las personas, ¿no? En las administraciones públicas, las pantallas en las que nos dicen los turnos, por ejemplo, en la Hacienda, que ha dicho una compañera o compañero por ahí,
o en correo los turnos para que te llamen. Yo no sé si en Canarias es igual, pero yo lo digo desde la vivencia en Madrid, tienen turnos súper complicados y que no son números consecutivos. Fijaos, en la pantalla pone Q79, Q84, Q86. Y es muy difícil saber si tú tienes el Q87, si tú vas a ser la próxima persona o no. Es muy difícil porque los números, como decimos, no son consecutivos. Hay muchos factores, muchas variables, ¿vale? Consecutivos quiere decir que va uno detrás de otro, por si acaso. Otra cosa, vamos, fascinante. Una parada de autobús estamos viendo de Castilla-La Mancha, donde solo pone Castilla-La Mancha, parada de autobús. No pone ningún tipo de horario, ni hacia dónde va ese autobús. En fin, como alguien no te diga, como no vivas en ese pueblo y tengas el hábito de coger esa parada, no tienes ni idea de dónde te va a llevar ese autobús, ¿vale? Y siquiera de dónde estás, porque a mí me ha pasado a veces que yo voy a la parada de autobús a informarme de dónde estoy. Fijaos qué curioso, ¿no? Nada de información. Es decir, cómo a veces entendemos el mundo desde... O sea, la gente, como tenemos tanto hábito a ver las cosas, pensamos que son fáciles. Sin embargo, si nos ponemos el chip de mirarlas y una persona extranjera, una persona mayor que no es de aquí, ¿entendería esta parada? Imposible, ¿no? Os recomiendo que pongamos esa mirada para entender la accesibilidad cognitiva. A mí me ha pasado, esta es una foto, es una captura de pantalla de Google Maps, que es un museo importante de Madrid, y a mí me ha pasado justo aquí en esta mirada, enfrente de este museo, que una turista me pregunte dónde estaba este museo. Fijaos qué curioso. Y es que no pone en ningún sitio que ese es el Museo Thyssen-Bornemisza, que es uno de los más importantes del país. Y no hay ningún cartel, aunque hay publicidad colgando de una exposición, y es esa mirada que os decía, es como no tengas el hábito de saber que ese es el museo y vengas de fuera, no tienes por qué saberlo, tienes que llegar a la puerta para ver el cartel, ¿de acuerdo? Nada, acabo simplemente diciendo algunos recursos más que os puedan ser interesantes. En la página de planetafacil.plenainclusión.org tenéis una sección con un montón de materiales accesibles, vídeos, documentos fáciles de entender sobre el coronavirus, que os recomiendo un montón porque, claro, estamos viviendo una situación en la que la información cambia de forma habitual, en que las noticias a veces hay mucha desinformación, en que hay muchas mentiras, a veces engaños, ¿no? Pues os recomiendo también que desde el movimiento asociativo estamos haciendo el trabajo de adaptar un montón de información y recopilarla en esta página, ¿vale? La podéis ver también desde, en Canarias, podéis descargar, ver, filtrar qué hay en Canarias, ¿vale? En Planeta Fácil también tenéis libros como el de Desengaños amorosos, fáciles de entender, ¿vale? O, bueno, también os recomiendo esta publicación, ya que estamos hablando del trabajo en comunidad, de por qué queremos tener ocio en la comunidad, ¿no? Y que además la tenemos adaptada a lectura fácil, ¿vale? Y por último, 5 vídeos interesantes, ¿vale? Que hablan también sobre personas mayores con discapacidad intelectual, como seminarios o temas de envejecimiento, o qué es la discriminación por la edad, ¿no? El edadismo, que los tenéis ahí en esa publicación de Voces 453. Pincháis en ese enlace y los podéis ver, ¿vale? Nada, pues hemos visto la presentación, qué es la accesibilidad cognitiva, a quién beneficia, cómo se hace, por qué es importante y ejemplos. Y pues os dejo, como os anticipaba, mi forma de contacto otra vez. Y muchísimas gracias, ¿no? Me quedo un poquito aquí escuchando a Gonzalo y supongo que al final tendremos un poco un turno de preguntas, ¿verdad, Isabel? Sí, exacto. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a ti, Olga, por exponer este tema tan interesante y ponernos las gafas de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Me quedo mucho con tu manera de definirlo, que es hacer el mundo más fácil de entender, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias. Y eso, como dijo Olga, cualquier pregunta que tengan para ella, pues las respondemos al final de las 2 ponencias, ¿vale? Genial. Vamos con la siguiente persona que participa hoy y pone cierre a este ciclo de jornadas. Él es Gonzalo Versosa y nos va a hablar hoy sobre el envejecimiento en personas con discapacidad.
Gonzalo es licenciado en Filosofía y Letras, psicoterapeuta y orientador en Psicología y Pedagogía, gerontólogo, experto en formación permanente de asuntos, máster en Recursos Humanos y patrono de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer tenerte aquí, de verdad, y cuando quieras. Pues muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Voy a dar la segunda parte de esta cuarta sesión y vamos a conversar juntos sobre las personas con discapacidad en procesos de envejecimiento. Estas que nos ha contado Olga, todas estas que ha hablado, todas las que vimos el martes anterior y el martes anterior y el martes anterior, que son personas con discapacidad, que yo he puesto la palabra en procesos de envejecimiento porque hay diversos procesos, distintos procesos, pero todos concurren al mismo sitio, que es a una vida activa, que es lo que queremos en la comunidad. Por eso el seminario se llamaba Envejecimiento activo en comunidad. Gracias por haberme invitado. Para mí es un honor y un placer participar, colaborar, y voy a darles como un telón de fondo, que cada uno de ustedes, de vosotros, pueda ir encontrando algunas herramientas, bien sean como profesionales, como familias o como personas con discapacidad, que les sirva para cumplir el lema de estas jornadas: envejecer activamente en la comunidad. Bien, la pregunta es, la primera que nos podríamos hacer: ¿por qué hablamos del envejecimiento en las personas con discapacidad? ¿Por qué? ¿Por qué se les ha ocurrido a Plena Inclusión Canarias tocar este tema? Pues yo voy a hacer los 2 o 3 primeras transparencias una reflexión para luego ya hablar de ese proceso de envejecimiento y qué papel podemos cumplir los profesionales, las familias y los colaboradores en este proyecto de calidad de vida y buen envejecer de las personas con discapacidad. Pues ¿por qué hablamos? Porque ha cambiado su trayectoria vital. Trayectoria vital es lo que en psicología decimos lo que le ocurre a una persona desde que nace. Tú tienes una trayectoria vital, yo he tenido otra. Yo fui primero niño, luego fui preadolescente, luego adolescente, luego joven. Y en esa trayectoria vital, con estudios, con relaciones, con viajes, con proyectos, en esa trayectoria vital me he ido definiendo. Pues todos ustedes saben, todos vosotros sabéis, que hay un cambio significativo en las personas con discapacidad en esa trayectoria vital, porque hasta no hace mucho tiempo solo tenían pasado y presente. Solo hablábamos de lo que hacían hoy y cómo venían ayer. Pero eso ha cambiado, porque hoy además todas las personas con discapacidad intelectual tienen futuro. Y tener futuro es que tienen días de mañana. Y tener días de mañana es que van a vivir muchos años. Y vivir muchos años se llama envejecer. Todas las personas con discapacidad intelectual van a vivir muchos años, cosa que no ocurría antes. Por eso decimos que tienen futuro. Y tener futuro es que tienen proyecto a realizar. El reto va a ser, por lo tanto, vivir esos años con calidad de vida. Si algo se define Plena Inclusión es por la calidad de vida. Y cuando vieron en la charla que dio Clarisa de la vida en comunidad, la charla de hace dos martes, hablaba de esa calidad de vida con otros, ¿no? En el fondo, lo que da la calidad de vida es la relación con otros, ¿no? Entonces se trata de envejecer con calidad. Por eso el título es Envejecer en comunidad.
me gustaría dejar claro esta frase con la que termina la transparencia, que envejecer bien no depende solo de los genes. Yo cuando dábamos clase en la universidad, ahora ya no las doy, yo siempre les decía a los alumnos de padres longevos, hijos longevos, pero eso hoy no es solo así, eso no es toda la verdad. No depende que yo y tú vivamos muchos años con calidad, pongo la palabra calidad, como se ha dicho hasta ahora en las ponencias anteriores, solo por mis genes. No, sino también hay dos cosas más que van a determinar que yo envejezca bien, por lo tanto con calidad. Una es lo que he hecho o lo que hago ahora que soy mayor. ¿Qué hago ahora? Ahora que tengo muchos años, varios años, bastantes años, ¿qué hago? Y segundo, ¿qué he hecho antes? ¿Cuál ha sido mi trayectoria vital? Por eso es importante que Plena Inclusión Canarias ya desde los niños, jóvenes y adultos ya está trabajando, capacitándoles para una vida autónoma, una vida relacionada, una vida participativa, una vida con ilusión y proyectos, porque eso es fundamental, porque envejecemos como hemos vivido, somos fruto de nuestra propia biografía. Por eso es importante entender en esta transparencia que las personas con discapacidad, todas van a vivir muchos años y que tenemos que luchar en este momento desde Plena Inclusión y desde las familias para que los puedan vivir esos años con calidad. Y eso va a depender de lo que hacen ahora, que van siendo mayores, y de lo que han hecho antes. El envejecimiento así entendido de las personas con discapacidad nos interpela a todos los profesionales, todos los que están escuchando esta charla, que yo entiendo que son muchos, son profesionales. El envejecimiento nos interpela, porque en nuestra intervención social, que tiene que ser comunitaria, nos interpela porque tenemos que darle una trayectoria distinta a la que han ido viniendo antes, que eran jóvenes, que eran adolescentes, que eran niños o que eran infantes. Entonces ahora que van siendo adultos nos interpela. Pero no solo nos interpela a nosotros, sino que también afecta a las familias. Porque si las personas con discapacidad van cumpliendo años, la familia, los padres, si las matemáticas no fallan, también cumplen años. Si una persona con síndrome de Down, con autismo, con discapacidad intelectual, se va acercando a los 50, 45 años, el padre tiene 25, 30 más. Y si cumple 50, el padre tiene 80. Y van a envejecer juntos. Van a envejecer en una trayectoria vital juntos, porque lo que sí sabemos es que las personas con discapacidad intelectual envejecen antes, cronológicamente, que sus padres. Y envejecen a veces más aceleradamente si no somos capaces de conseguir, después de lo que se ha dicho en estas jornadas, de que envejezcan activos en su propia comunidad. Por lo tanto, esto nos interpela a todos. Y ahí pongo 3 ideas que tenemos que tener en cuenta en esta interpelación, sobre todo a los profesionales. Ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo la intervención que hacíamos con las personas con discapacidad intelectual se dirigía hacia sus carencias, sus deficiencias y sus limitaciones, lo que no tenían, lo que no podían, lo que no sabían y lo que no hacían. Pero eso cambió. Por suerte, Plena Inclusión dio un giro total y empezó a dirigirse hacia sus capacidades, hacia lo que pueden, a lo que saben y a lo que tienen, y con recursos de apoyo promover vida autónoma e inclusión social. 2 ejes del bienestar, que yo sea autónomo, que sea capaz de hacer las cosas por mí mismo, inclusión social, que esté presente en la sociedad y que me admitan.
Y en tercer lugar, esto ya entonces, a todos los que estamos escuchando estas jornadas, tenemos que tener claro que este proceso de envejecimiento requiere que incluyamos el envejecimiento como una parte vital del desarrollo de una persona con discapacidad. Una parte vital. Ha sido niño, ha sido adolescente, ha sido joven, adulto y ahora va a ser mayor. Y tenemos que incluirlo como una parte importantísima en el desarrollo de una persona si queremos cumplir el lema de envejecer activo en comunidad. De momento tenemos como un gran recurso que es, yo lo sé, que en Canarias se está haciendo, están desarrollando proyectos de vida independientes como adultos, y eso ya está definiendo un camino de por dónde va a ir y lo que va a ser el envejecimiento en la sociedad. Porque, repito, yo he dicho que uno envejece como ha vivido, que somos fruto de nuestra biografía. Y por eso es importante que uno llegue a edad de envejecer con recursos, con relaciones y con proyectos. Para esto, y con esta quería ya terminar la introducción, todos tenemos claro que la discapacidad no significa minoría de edad permanente. Esto lo tenemos que seguir luchando. Todavía hay gente que no se lo cree. Todavía hay gente que no se lo cree, no solo en entornos familiares y sociales, sino políticos y organizativos. La discapacidad no significa minoría de edad permanente. ¿Y eso por qué? Pues miren, todos ustedes saben, gracias a la atención temprana, a la escuela inclusiva, al empleo con apoyo, al ocio comunitario, a los servicios sanitarios y a la vida independiente, hemos visto que la discapacidad, como yo he dicho antes, en su trayectoria vital ha cambiado. Y es el momento de incluir el envejecimiento como una etapa vital en el desarrollo de la persona con discapacidad. Tenemos que incorporar el envejecimiento. Todos ustedes, posiblemente, otra cosa es que los que yo tengo la suerte de ser patrono en Fundación Pilares, que su pilar fundamentalmente es el envejecimiento activo y el envejecimiento como atención centrada en el envejecimiento en la persona y también en Intersocial, que es un grupo de investigación y de acción, pero bueno, todos ustedes saben que el envejecimiento es una etapa vital en el desarrollo de la persona con discapacidad, que es posible que muchos de ustedes no hayan estudiado porque venían de otros estudios o porque tenían colectivos más jóvenes o más familiares o más infantiles, pero que sepan que esas personas van a ser mayores. Y ustedes tienen que ponerse al día en eso también porque van a tener que acompañar centradas en esa persona y una parte de esa persona es su ser mayor de envejecer. La persona con discapacidad, ese envejecimiento se manifiesta, y aquí viene lo importante, por una serie de cambios. Cambios que aparecen con el paso del tiempo. De eso vamos a hablar. Por lo tanto, envejecer será cambiar. Envejecer será cambiar. Y la garantía de envejecer bien va a ser tener capacidad de adaptarse a esos cambios. Y la garantía de que ustedes como profesionales acompañen el proceso de envejecimiento activo en comunidad, la garantía es de que como profesionales sepamos acompañar y nutrir de recursos para que se adapten a esos cambios. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, la adaptación a los cambios, a cualquier cambio en la vida, que yo me adapte a un cambio, como ahora nos estamos adaptando a esta pandemia, pues claro que hay que adaptarse y estamos haciendo esto, cosa que en otro momento hubiéramos ido todos a Canarias a hacer este curso. Lo que pasa que Plena Inclusión, que es muy lista, aprovechó que llegara la pandemia para que lo hiciéramos vía Zoom y no fuéramos a las playas de Canarias, pero no importa, algún día volveremos a ir, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos adaptado a formarnos vía Zoom, vía online. Ahora que viene el invierno, nos adaptamos en casa en Madrid a poner la calefacción, a salir abrigados, etc.
la capacidad de adaptación es un factor protector. Yo ahora me voy a vacunar, me he vacunado de la gripe porque soy mayor y es un factor protector, me adapto a los cambios. Pues fíjense, la adaptación a los cambios de las personas con discapacidad es un factor protector ante la pérdida, repito, la pérdida y disminución de recursos personales que todo proceso de envejecer produce en su funcionamiento físico, cognitivo y emocional. Piensen en sus abuelos, piensen en sus padres. Sus padres, cuando se hicieron mayores, también perdían agilidad, ejercicio, capacidad de correr, de subir en su funcionamiento físico, perdían capacidad cognitiva, se distraían, se estaban inhibidos, estaban introvertidos y emocional, se enfadaban o lloraban, todos perdemos, pero claro, sus padres se han ido adaptando a esos cambios y por eso han envejecido bien. Yo me voy adaptando a los cambios y por eso quiero seguir envejeciendo bien. Pues ustedes, vosotros, los profesionales de plena inclusión, tienen que organizar bien los recursos para que las personas con discapacidad se vayan adaptando a los cambios que voy a decir ahora, que conlleva todo proceso de envejecimiento, pero cambios en lo físico, cambio en lo cognitivo y cambio en lo emocional. Y por lo tanto, eso va a repercutir también cambio en la vida social. Pero esto ya se habló antes. Clarisa ya contó mucho cuál es la esencia de la sociabilidad como recurso que te ampara, te protege y te genera todos los recursos. Bueno, vamos a pensar en adaptarnos a los cambios, pero claro, antes de pasar a hablar de los cambios, no tengo más remedio que plantear esta transparencia, que cambiar no es fácil, no es fácil. Porque todo cambio genera resistencia, todo cambio en la vida, todo cambio. Todo. Tú cuando te fuiste de casa tenías resistencia, cuál será lo nuevo, cuando has cambiado de profesión, cuando has cambiado de trabajo, cuando has cambiado de pareja, todo cambio genera resistencia, todo. ¿Para qué se supera? Pero hay 4 resistencias que tenemos que tener presentes en este proceso de envejecimiento. Las voy a enumerar. Como van a tener ustedes este Power, lo van a poder repasar y entresacar ideas. Hay unas resistencias que llamamos personales, mías. Son miedo a la nueva situación. Hay miedo a la gente, las personas con discapacidad que notan que ya no son tan jóvenes, tienen también miedo a la nueva situación. ¿Qué haré yo? ¿Cómo funcionaré? Hay otras resistencias que ya no solo son mías, sino que son del grupo, sobre todo el entorno familiar. El entorno familiar que resiste a entender que un joven, una joven, un chico, una chica con 35, 40 años ya no es como era antes y sigue el entorno familiar diciendo mi chico, mi niño, mi cariño, mi cielo, y lo están tratando como hace 20 años, porque la propia expectativa del grupo familiar les conforma una aureola que no les deja cambiar. Luego hay unas resistencias que todos tenemos y que tenemos que luchar despacio y sin agobiarnos, que son las institucionales, la propia organización. Plena inclusión a la que valoro, quiero y estimo mucho, pero como organización, cualquier organización le cuesta cambiar por el mantenimiento de las rutinas organizativas y te dice, eso hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. Cuando la atención centrada en la persona nos pone que no solo cambia la persona, sino cambia el entorno también de esa persona, que es parte de esa persona, ¿no? Y luego están resistencias sociales, la sociedad que sigue creyendo con estereotipos que las personas con discapacidad no crecen, las personas con discapacidad son siempre niñas, las personas con discapacidad no aprenden, no cambian, no sirven, no... Entonces, hay muchas resistencias. Las tendremos que tener en cuenta. Este seminario, estas jornadas es para que entendamos. Hemos visto 8 sesiones donde hay realidades concretas con resistencias también concretas. Entonces, dicho esto, podríamos pensar y terminar
afirmando que el cambio es imposible si seguimos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. El cambio, y por lo tanto hemos dicho que envejecer es cambiar, y posiblemente cambiar es crecer. El cambio es imposible si yo hago las cosas como siempre las hemos hecho. Claro que hay resistencias, pero no olviden que toda resistencia se supera con dos recursos: la información y la comunicación. Ya tienen en estas jornadas mucha información. Ahora tenemos que seguir comunicándonos para que esa información y esa comunicación nos posibilite acompañar los cambios que las personas con discapacidad van a vivir en su proceso de envejecer. Y para eso planteo 3 ideas que tenemos que tener en cuenta. Primera idea: el envejecimiento de las personas con discapacidad es un nuevo reto del bienestar. Hasta ahora hemos trabajado mucho plena inclusión. Ustedes en Canarias han conseguido muchos ámbitos de bienestar, muchos ámbitos, como niños, desde la atención temprana, como preadolescentes, en la escuela inclusiva, como jóvenes, en el ocio compartido. Ha habido mucho. Pues miren por dónde. Entramos el año 91 y sepan que es un año más y por lo tanto han envejecido un año más, y trabajar ese envejecimiento activo en comunidad va a ser un nuevo reto para ir consiguiendo el bienestar de las personas con discapacidad. Segundo, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy complicado pero nos afecta a todos, que los estudios señalan que las personas con discapacidad van a envejecer en una sociedad de cambios muy acelerados, muy complicados, y todos sabemos lo importante que es el orden, la rutina, la estructura de una persona con discapacidad, y ahora cambian las cosas. Fíjense ustedes, hablamos de sociabilidad, hablamos de comunidad y no nos dejan estar con otros. Hablamos de seguridad y nos dicen, no, no des beso, no abraces, ¿no? Entonces, estamos viviendo unos cambios muy acelerados. Y la tercera idea a tener en cuenta, y esta es muy importante, ya hemos hecho algunos estudios en Intersocial. Yo he colaborado, he dirigido una investigación sobre el envejecimiento de las personas con síndrome de Down, y llegamos a esta conclusión: que el aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad se corresponde con una mayor autonomía personal. Y esto es un reto. A medida que van cumpliendo años, como vienen ahora tan cargados de recursos de apoyo, está aumentando su autonomía personal. Y esto es un reto que tenemos que pensar qué hacer ahora que son mayores. Les he traído aquí un recuerdo que todos ustedes trabajan y saben, pero tengo que leerlo casi por obligación en estas jornadas, que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, propugnada por la ONU en el 2006 y que España la firmó, incluye el derecho a un envejecimiento satisfactorio. Incluye, y yo pongo ahora como subtítulo, un envejecimiento satisfactorio. Ustedes estarán conmigo después de lo que han oído en estas 8 sesiones, es envejecer activo en comunidad. Un envejecimiento satisfactorio porque uno crece con otros, nadie crece solo, nos relacionamos. Nuestro cerebro es un cerebro social. Nuestro cerebro no puede desarrollarse si no tiene vínculos y relaciones. Entonces, un envejecimiento satisfactorio es un envejecimiento activo en comunidad. Es decir, derecho a envejecer bien, con recursos que garanticen el bienestar personal y el mantenimiento de la calidad de vida conseguida. Porque si miramos hacia atrás, tenemos que decirlo con orgullo, que se ha conseguido mucha calidad de vida en las personas con discapacidad intelectual. Y plena inclusión podría ponerse muchas medallas en esa conquista. Ahora el reto es que hay que mantener esa calidad de vida. Y hay que mantener esa calidad de vida
con una dificultad que ahora voy a plantear, que no hay modelos de ser mayor con discapacidad, porque la expectativa de vida hasta hace muy poco no superaba los 28, 30, 35 años. Pero hoy las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, superan los 60 años. Las personas con trastorno del espectro autista superan los 70 años. Es más, la primera persona diagnosticada todavía vive en Estados Unidos con TEA y tiene 82 años. Hoy día van a vivir muchos años, pero no tenemos modelos. Fíjense ustedes que los pedagogos dicen que nos socializamos, que nos hacemos socio de la sociedad adhiriéndonos a modelos. Por eso la escuela inclusiva es tan importante. Los niños y las niñas se socializan con otros porque hay modelos. Y ahora tenemos modelos de ser padre, de ser madre, de ser soltero, de ser casado, de ser recasado, de no casarse nunca, de casarse. Tenemos muchos modelos. Pero no tenemos modelos de ser persona con discapacidad intelectual mayor. Tenemos muy pocos. Y nos va a tocar a nuestra generación, a ustedes y a mí, ir construyendo con este colectivo que ya va cumpliendo años, modelos de buen envejecer. Este modelo de envejecer es un fenómeno nuevo, pero todavía está invisibilizado. Hasta hace poco, ya no, ha cambiado. Si ustedes recuerdan los calendarios que se hacían a final de año, ahora todas las 936 entidades que nos ha dicho Olga, la mayoría ya no, sacaban calendarios preciosos. En enero una niña con 6 años divina con síndrome de Down y una rosa. En febrero un joven con 12 años jugando al fútbol y discapacidad. En marzo, y todos iban. Niños con jugadores, con artistas, con bailarines. Yo hace años protesté mucho dicho en tono de coloquio, protesté porque iba a las asociaciones y decía, solo hay niños. No ponéis, en octubre poner un mayor, en noviembre poner una persona de 45 años pintando o escalando con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista, con discapacidad. No, pero ya ponen. Seguro que el calendario de Canarias de plena inclusión ahora tiene niños, jóvenes y mayores. Pero hasta ahora era un fenómeno todavía invisibilizado. No se veía mucho a las personas con discapacidad intelectual mayores. Lo que pasa es que es bueno resaltar que todas las expectativas que tenían las personas y las familias que veían que sus hijos se iban haciendo mayores, en un estudio que hicimos en Intersocial, sacamos estas 5 constantes que se repetían, que eran coincidentes. Y las voy a leer porque da mucho que pensar. La primera, y tiene que ver también con lo que se ha hablado de cohousing, de hábitat, de dónde vivir, las primeras sesiones de estas jornadas, el deseo de envejecer en casa y en su entorno. Habló Clarisa, vida en comunidad, en su entorno. Deseo de envejecer en casa y en su entorno. Esa era una constante. Segundo, todos, las familias sobre todo, tenían la incertidumbre sobre de qué vivirán cuando sean mayores. Tercero, había dudas de quién atenderá sus necesidades cuando yo no esté, decían los padres. Cuando nosotros no estemos, ¿quién les atenderá? Había un papel muy interesante que está tomando mucha importancia y que plena inclusión lo tiene muy claro. ¿Cuál es el papel de los hermanos? ¿Qué papel desempeñarán los hermanos? Porque durante mucho tiempo han sido los convidados de piedra, estaban marginados, ahora tienen mucho más protagonismo. Y por último, había algo que me gustaría que plena inclusión lo pensara y que de estas jornadas saliera como una tarea hacer el año 21, cuándo y cómo hay que empezar a preparar a las personas con discapacidad para que vayan entrando en la senda de que van a ser mayores. ¿Cuándo y cómo? Esto es lo que vimos en nuestro estudio.
Y de ahí sacamos como resumen que envejecer bien significaría 3 cosas. Resumiendo mucho, pero que sirva como leitmotiv. Envejecer bien significaría ser protagonista de la propia vida, o sea, estar activos, no pasivos, protagonistas, no espectadores, agentes, no pacientes. Y para eso hay que ejercitar la autonomía personal. Esto sí lo están haciendo Plena Inclusión. Y está poniendo caminos variados y distintos para que se ejercite la autonomía personal. El segundo elemento para mí de un envejecimiento satisfactorio sería realizar actividades gratificantes en la vida. Me voy haciendo mayor, tengo que tener motivación y estímulos mentales para seguir haciendo cosas que me gratifiquen, me signifiquen y den sentido a mi vida. En tercer lugar sería que aquí viene algo que tiene que ver con lo que se ha dicho mucho en estas jornadas, mantener vínculos, mantener relaciones. Porque bien saben ustedes que sobre todo muchas personas con síndrome de Down, con discapacidad, cuando salen del colegio a partir de la adolescencia, se quedan sin amigos, se quedan solos, les faltan vínculos, les faltan relaciones. Entonces hay que mantener, hay que imitar, inventar, hay que volver a estructurar redes de relación, porque estar en grupo, compartir y participar, esto es lo que genera bienestar. Esto es lo que genera bienestar. Pues dicho esto, voy a plantear aquí como qué entenderíamos ya por el envejecimiento. Y vamos a partir de los mismos principios gerontológicos que decimos a la sociedad. Si ustedes entran en Fundación Pilares, que sabe tanto de buena vejez y de gerontología, van a ver que coinciden estas cosas que ya están muy estudiadas. Y estos son los principios que decimos a los mayores de la sociedad, o sea, a mí y a las personas con discapacidad. Primero, envejecer es un proceso individual. Yo voy a ser mayor. Tú vas a ser mayor. Tu padre va a envejecer. Eso es un proceso individual, pero envejecer bien es un proceso social. Yo voy a envejecer, sí, pero bien si tengo una comunidad que me arrope, que me estructure, que me acoja y que me diseñe, me dé oportunidades de estar presente. Segundo, si la salud, como dice la Organización Mundial de la Salud, es biopsicosocial, es la salud, el envejecimiento también es biológico, psicológico y social. Y tercer punto a tener en cuenta es que hay diversidad de formas de envejecer. No es lo mismo envejecer en la península que en las islas. No es lo mismo envejecer en el Hierro que en Tenerife. No es lo mismo envejecer en Las Palmas. No es lo mismo envejecer en Sevilla que en Madrid, que en el País Vasco. No es lo mismo envejecer en un pueblo grande que en un pueblo pequeño. No es lo mismo envejecer con recursos que sin recursos, con estudios que sin estudios. No es lo mismo envejecer hombre que mujer. Hay distintas formas de envejecer. Y esto es importante tenerlo en cuenta con las personas con discapacidad. Esto decimos a la sociedad y esto sirve a las personas con discapacidad. Entonces vamos a dejar como claras 3 ideas antes de pasar ya al envejecimiento y cerrar mi sesión. Envejecer es cambiar. Necesitamos recursos para adaptarnos a los cambios. Segundo, no envejece a la vez el cuerpo y la mente. No. Antes sí, ahora no. El envejecimiento del cuerpo tiene que ver pues, con la parte orgánica, con la parte funcional, cómo está mi estómago, mi intestino, mis riñones, cómo está mi artrosis, y la mente tiene que ver con las ilusiones, los proyectos, las relaciones y los deseos. No envejece a la vez cuerpo y mente. Tercero y último, que esta sí es importante, y aquí tenemos mucho que hacer, los profesionales tienen que hacer mucho plena inclusión, se envejece más rápidamente o de otra manera más patológicamente si nos vamos apartando del mundo que nos rodea. Cuando yo me aíslo, cuando yo dejo de estar presente en mi comunidad, voy a envejecer más rápidamente. Pues con estas 3 ideas
la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué es envejecer? Voy a resumirlo, muy sencillo, pero simplemente para motivarles a que ustedes entren, por favor, en internet, lean, que hay mucho escrito, entren en la bibliografía que se ha dicho, vayan a seminarios, organícense, porque de esto hay mucho, pero yo lo voy a resumir en relación a las personas con discapacidad con las que atendemos y trabajamos. ¿Qué es envejecer? Podríamos entender que es disminuir la capacidad que todos tenemos de adaptarnos al medio que nos rodea. Ustedes que son jóvenes se adaptan fácilmente al medio, a los cambios, a las actividades. Cuando vamos siendo mayores tenemos más dificultad de adaptarnos al medio, al frío, a las carencias, al ruido, a las demandas, pues van disminuyendo las capacidades. Hay una parte, diríamos, muy lógica en nuestro propio proceso biológico. Otra manera de entender, añadida a la anterior, es perder habilidades, perder capacidades de respuesta física o psíquica ante los estímulos. Por eso me cuesta entrar a una discoteca, ya no se puede entrar, y oír un montón de ruido. A mí eso me choca, me molesta la noche, la luz, porque tengo fotofobia, me molestan los ruidos. Todos tenemos capacidad de respuesta cuando eres joven muy rápida a los estímulos, por eso conduces muy bien, te mueves muy bien. Cuando vamos siendo mayor, perdemos ante los estímulos que nos vienen. Y luego hay una cosa importante a tener en cuenta que se da en todos, en las personas con discapacidad, en tus padres, en mí, y vendrá también contigo, que es que entramos en un proceso de deterioro físico y cognitivo asociado a la edad. Esto no tiene nada que ver con el edadismo, no, esto es otro tema que se podría luchar, discutir, que eso es tremendo. No, sino que a medida que me voy haciendo mayor, mi propio proceso de edad, hay un deterioro físico, yo no corro igual que antes, no me muevo igual que antes, no tengo la misma musculatura, y cognitivo, no estudio igual, no retengo igual, no tengo igual memoria, pues un proceso normal, que el problema está cuando se acelera, porque ya no es normal, y qué podemos hacer para que no se acelere, que eso es lo que tiene que hacer Plena Inclusión, ustedes y yo todos, que trabajamos con las personas con discapacidad, convencidos de que un envejecimiento sin ese objetivo de estar atentos a que nuestra capacidad de adaptación tenga capacidad, primer punto, que puedan adaptarse mejor. Segundo, a que tengan habilidades para responder a los estímulos de fuera. Y tercero, que se detenga, que no se acelere el proceso de deterioro cognitivo asociado a la edad, dejaríamos en esta reflexión: un envejecimiento sin objetivos es un envejecimiento sin sentido, y el envejecimiento que ha propuesto Plena Inclusión es activo. El objetivo es activo. Un envejecimiento activo es un envejecimiento con sentido. La pregunta que ustedes y yo nos podríamos hacer es: ¿pero por qué se pierde la capacidad de respuesta ante los estímulos? Pues es fácil de entenderlo. Lo verás en tu padre, en tu abuelo, lo veo yo en mí, y te pasa a ti cuando seas mayor. Pues por el paso del tiempo, por el proceso genético, vamos perdiendo capacidad por enfermedades. Las enfermedades también nos aportan algún deterioro cognitivo. Hay un tema muy importante, a veces la propia rutina de repetir actividades sin variedad de intereses nos hace que respondamos automáticamente, porque el cerebro es automático si no lo estimulamos, y se mueve automático, entonces no hay estímulos, sino si es repeticiones, también por dejar de usar un órgano. Por eso decimos que órgano que no se usa es atrofia, o por aislarse. Pero yo, si tuviera que decir cuál es el grupo de riesgo en Plena Inclusión Canaria, me atrevo a decir todo esto con una variable y una horquilla grande, pero piensen ustedes, las personas con las que trabajan. El grupo de riesgo estaría mayor de 40 a 45 años, mayor, vida aislada, sedentarismo, que ha aumentado de peso, poca actividad física, pasividad mental, aburrimiento cotidiano
y algunas patologías de base y una polimedicación, todo eso haría un grupo de riesgo. Yo entiendo que todas las personas con discapacidad no están ahí, pero sí hay algunas. Y tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay que envejecer es cambiar. Y hay unos cambios que acompañan el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual que conviene que ustedes los tengan en cuenta. Yo no los voy a explicar. Hay mucha literatura, hay mucho escrito de plena inclusión, pero los cambios tienen que ver con los fisiológicos y los biológicos. Tienen que ver con los ojos, tienen que ver con el olfato, tiene que ver con el gusto, el pelo se pone blanco, se vuelven más torpes, hay peor descanso, hay malas digestiones, hay mucho cambio fisiológico. Hay unos cambios psicológicos, emocionales, hay introspección, hay inhibición, hay tristezas, hay melancolías, hay cambios conductuales, se vuelven obsesivos, repetitivos, no quiero, no quiero, no quiero, si hago, hay cambios familiares, los hermanos se van, la hermana se casa, los padres se pueden divorciar, hay un fallecimiento, hay cambios familiares y hay cambios sociales también. Se cambia de casa, ya no hay, ahora mismo no podemos salir. Todos estos cambios están acompañando el proceso de envejecimiento de una persona con discapacidad intelectual, pero no olvidemos que cuando nos hacemos mayores, cuando envejecemos, cambian muchas cosas, pero permanecen otras. Y aquí está la fuerza que puede tener plena inclusión, eso que se ha ido incorporando a la vida, que puede permanecer, el reto es mantenerlo cuando es una capacidad querida que le genera bienestar. Voy a ir terminando dando algunas pistas. Ante los cambios, yo pediría, profesionales que estáis escuchando, un apoyo conductual positivo, tener claro 4 grandes campos donde hay que hacer apoyo conductual positivo, en lo físico, en lo social, en lo emocional y en lo cognitivo. En lo físico, estar atentos al cansancio y al decaimiento, al deterioro acelerado de la salud, a las caídas, al letargamiento de las comidas. Hay que estar atentos porque son denominadores comunes y hacer un apoyo conductual positivo que ustedes saben muy bien hacerlo. Ustedes son, diríamos, los ejecutores de esa gran idea del apoyo conductual positivo. En lo social, que tiene que ver con la comunidad, disminución de intereses, pérdida de vínculos y grupos, mayor dificultad de adaptación. En lo emocional, confusión, baja estima, irritabilidad, tristeza, aislamiento. Y en lo cognitivo, lentitud en reacción, despistes, desorientaciones, disminución del lenguaje. Yo, como sé que ustedes van a ver este Power, les voy a dar unos signos de alerta, 9 signos de alerta, que son fáciles de hacer seguimiento, que conviene que se los pasemos a las familias, que son signos, son como semáforos, semáforo ámbar, que cuando empieza el amarillo dice, ojo, que aquí hay peligro, ¿no? Los voy a leer y voy a hacer hincapié en alguno, ¿sí? Para que ustedes luego vean algunos signos de alerta. Primero, cuando notamos que la persona con discapacidad intelectual ya le cuesta adquirir nueva información. Hasta ahora venía, le explicábamos en el centro, en el taller, en el juego, lo que iba a hacer. Sí, lo voy a hacer, pero ahora le cuesta. Semáforo ámbar. Uno fácil de entender, sobre todo en las familias, es cuando tiene mayor dificultad de colocar las cosas en su sitio. Antes, después de comer, recogía los platos, los llevaba a la fregadera, los limpiaba, los ponía, guardaba la mermelada, el pan. Ahora coloca en distintos sitios y lo observa el padre, lo observa la madre, lo mira, sin llamar la atención, observar, alerta, cuidado. Está teniendo una disfunción ya ubicatoria de las cosas. Hay un tema fácil de verlo en las familias y en los centros, ustedes que les reciben, cuando cambia la secuencia de los actos rutinarios.
Antes venía al centro, se quitaba la camisa, se ponía la bata, se lavaba las manos, recogía para hacer sus tareas, iba, venía, o en casa se levantaba, iba al baño, luego iba a desayunar, después se duchaba, y ahora cambia el orden. Se levanta, empieza a desayunar, luego no va, cambia el orden de la secuencia rutinaria, signo de alerta. Y esto hay que estar atentos, llevar un dietario de todas esas cosas, reunirse con el psicólogo, con el educador, con el animador, llamar a la familia, preguntar, ¿han notado ustedes estos? Estos son signos de alerta que acumulados van a decir, hay que llamar al neurólogo. No se puede decir, es que va siendo mayor. No. Los signos de alerta son señales. Hay un cuarto que es muy importante, que las familias lo pueden ver y tú también cuando trabajas con una persona, cuando tiene bloqueo a tomar pequeñas decisiones. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres dibujar esto que te gusta tanto o prefieres que leamos este libro? Pues no sé. O en el postre la madre le dice, Isabel, ¿qué te apetece de postre? ¿Qué quieres? ¿Quieres fruta o prefieres helado? Pues, y que cuando tiene bloqueos en pequeñas decisiones, o qué me pongo, ponte la camisa, el pantalón, esos bloqueos son signos de alerta. Es fácil de seguir, cuando aumenta la pérdida de orientación, suelen tener pérdida de orientación tiempo espacial, pero cuando eso aumenta, es un signo de alerta. Hay un sexto que es importante en nosotros, los profesionales, darnos cuenta, cuando no le gusta hacer lo que antes le gustaba. Cuando antes hacía una actividad que le era muy gratificante, cuando se relaciona, y ahora ya no quiero. Séptimo, eso es normal, es fácil de verlo cuando hay una mayor torpeza o fatiga, porque ya están más gordos, más cansados, van siendo mayores. Hay un octavo que también nos da mucha pista, cambios frecuentes de humor, llora, se enfada, ríe, grita, o el noveno, que ya es un poco más notorio y algo ya más patológico, aparición de rasgos neuróticos repetitivos, fobias, obsesiones, no quiero, si quiero, no sé qué. Pues estos son 9 signos de alerta. Que nadie se asuste, tengámoslos en la cabeza, comuniquemos con la familia, preguntemos cómo va, nos va a ir dando pistas junto con ese grupo de riesgo. ¿Y qué podríamos hacer? Pues hay algunas actividades de prevención que podemos hacer. Claro que podemos hacer. Voy a leerlas. Y ustedes tomen las que deseen, pero se pueden hacer. Una, la estimulación cognitiva. Preguntar. Usar la imaginación. Tenemos que ser más preguntatarios que contestatarios. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres? ¿Te gusta? Sí, anda, imagínate esto. Estimular cognitivamente a través de preguntas. Una cosa importante es ejercitar el lenguaje. La logopedia dura toda la vida. La logopedia no solo hay que hacerla en el colegio de pequeño, hay que hablar. Hablar bien es pensar bien, y si yo hablo bien me defiendo, y si pienso bien, vivo bien. Ejercitar el lenguaje, comentar temas, comentar sucesos, contar historias, exigir que cuenten, repetir. Actividad física, salir de entorno habitual. No estar siempre de casa al centro, del centro a la playa, al supermercado. Salir de entornos habituales para tener mayor estimulación cognitiva. Fomentar las relaciones, no solo familiares. Exigir que a las familias que tengan más vínculos, más reuniones con otros hábitos saludables. La alimentación, atención. Con la edad cambian las necesidades, los líquidos, el andar. Acuérdense que hay un lema muy claro en el Quijote, que la salud de la vejez está en los pies. Andar, moverse. Hay una sexta actividad que tenemos que tener en cuenta, que es la adaptación del mobiliario. Lo que no podemos es tener en casa el mismo sillón de cuando era pequeño. En los centros tener que la gente que tiene 40 años, las personas con discapacidad intelectual, 40, tengan salitas de niños pequeños con sillones pequeños y con pósters de Bimbo, Bamba, Bumba. No, señor, una gran foto de una montaña, de una playa, de un hombre en moto, de una chica a caballo. O sea, tener entornos estimulantes adaptados a la edad. Y por último, informar a las familias.
a las familias hay que contarles que van a ser mayores sus hijos. Y por eso planteo yo quiénes están implicados en todo esto. Pues las familias, los profesionales, que sois todos vosotros, y las entidades que os acogen y os acompañan. La evidencia científica dice que la adaptación a los cambios de las personas con discapacidad no depende solo de su capacitación, sino también del apoyo familiar y social. Por eso, las familias pueden ser un gran recurso o una gran dificultad. Pueden ser nuestro mayor apoyo o nuestro peor enemigo. ¿Y qué podemos hacer los profesionales? Tenemos que hablar mucho con las familias y convencerles que no se puede pasar de joven a viejo sin ser adulto. Y las personas con discapacidad intelectual son niños, ya los subo, jóvenes, y de repente mayores, viejos. Pero antes hay que pasar por la vida adulta. Y la vida adulta es cumplir roles. Yo les pongo ahí, ustedes los leen luego en casa, pero los roles son actividad, relaciones, formación y vida autónoma. Y en todo esto las familias tienen que entrar a discutir con ustedes. Termino con 3 consejos para acompañar los procesos de envejecimiento de las personas con discapacidad. Se pueden dar muchos, pero yo desde mi experiencia les diría que son 3 consejos que los podemos poner en práctica desde el primer momento. Primer consejo: tener presente con las personas que se van haciendo mayores la importancia del reconocimiento. Eso se traduce en valorar siempre lo que hacen bien, porque es fuente de motivación y garantiza la repetición. He dicho antes que no hay modelos de ser mayor para ahora. Cuando hagan algo bien, estemos atentos y reconozcámoslo. Qué bien lo has hecho, cómo me gusta, porque eso hace que siga motivado en ese proceso de ser mayor y lo repita. El siguiente consejo es incorporar en nuestra vida cotidiana con ellos la constancia. La constancia es una habilidad de la inteligencia emocional. La constancia es iniciar algo, mantenerlo y terminarlo. Porque cuando uno inicia, lo mantiene y lo termina, todo eso genera estima. Y la estima es estima del yo, por eso se llama autoestima. Y sin autoestima uno no puede crecer en comunidad. Por lo tanto, si hacemos algo con ellos, terminémoslo. Si no, no hagamos. Si empiezas algo, procura terminar. Por eso los trabajadores sociales que saben tanto de planificación, cuando algo se empieza, ellos hacen bien para que se termine. No empieces algo que no puedas terminar con ellos, ahora sobre todo que son mayores. Y por último, fomenta la comunicación y la escucha con ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que digamos, los consejos, los avisos, siempre son mejor aceptados cuando se transmiten en un clima emocional cálido. Pues con estos 3 consejos termino con una aportación que ha traído la neurociencia que me parece importante que la tengamos en cuenta. Dicen las neurociencias que el deterioro cognitivo que tenemos todos asociado a la edad no se debe solo a la edad o a que las neuronas se vayan muriendo, sino se debe fundamentalmente a la reducción del número de conexiones que hay entre ellas, entre las neuronas. Y fíjense, el cerebro, que es un cerebro social, la conectividad de las neuronas se produce gracias a la interacción con el entorno. Por eso envejecer en comunidad es tan importante. Por eso la inclusión es la alimentación de la sinapsis de nuestro cerebro. Y aquí podríamos sacar 2 conclusiones. 2 noticias, perdón, una buena y otra mala.
La buena es que el cerebro se desarrolla, necesita estar activo y se desarrolla durante toda la vida por su uso. Y la mala es que se deteriora por desuso. Por lo tanto, ellos van a ser mayores, van a envejecer, todos vamos a envejecer, mantengamos la mente activa, porque el cerebro se desarrolla durante toda la vida si lo usamos. Acuérdate que se deteriora si queda en desuso. Pues gracias por escucharme y abrimos el diálogo si ustedes quieren comentar algo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu charla, por hacernos conscientes de esa etapa vital que hay que contemplar ya de las personas con discapacidad y tener en cuenta ese futuro, ¿no?, del que has hablado. Sí, si les parece, ahora pasamos a contestar a las preguntas. Lo van poniendo si tienen preguntas, a lo mejor ha quedado todo súper claro. En el chat de preguntas y respuestas. Bueno, en el chat les están felicitando tanto a Olga como a Gonzalo por las dos ponencias de ustedes. La verdad que ha sido maravilloso escucharles. Yo la única pregunta que haría es a Olga. A mí me gusta mucho y me ha gustado lo de la accesibilidad, porque yo creo que nos has abierto los ojos a muchos, de que uno va, yo digo a veces, cuando yo entro a un supermercado y veo esos letreritos tan pequeños donde pone 3,25 el doble, digo, ¿qué les costaría poner por 2? 3,25. Yo tengo que, y mira que yo miro, o cuando voy, eso también lo he peleado con mis amigos directores de museos, porque a veces vas al Museo del Prado, a cualquier sitio, y el cuadro es precioso, y el cartelito al lado, siglo XVIII hecho, porque digo, y uno dice, póngalo un poco más grande, ¿no? Pero eso y el metro, ¿no? Y lo de la Renfe, me alegra mucho, te felicito, porque esto tendríamos que hacer una protesta todos. Total. Bueno, ya insisto, si queréis os pongo el enlace por... De hecho, lo voy a hacer. Os pongo el enlace por el chat para que este 3 de diciembre, este jueves, a la 1, nos reunamos en esa manifestación online y pidamos que las leyes reconozcan la accesibilidad cognitiva. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Muy bien. Vale. Olga, hay una pregunta por aquí dirigida hacia ti. Dice, ¿en qué medida piensas que la administración está sensibilizada a la necesidad de una accesibilidad cognitiva? Pues la verdad es que depende un poco de la persona, pero es un poco lo que lo estamos diciendo con el tema de la ley. Ahora mismo la accesibilidad cognitiva no es, entre comillas, obligatoria porque no hay un desarrollo normativo, no hay normas que indique cómo hay que hacerlo. O sea, ahora mismo depende más de la sensibilidad de las personas que de una cuestión legal, de que eso esté figurando como un derecho y que se explique en algún sitio cómo se hace. Ahora mismo depende más, como os digo, de la sensibilidad. Por ejemplo, hace muy poquito teníamos una charla precisamente sobre accesibilidad cognitiva y participaba uno de los jueces que nos ha ayudado al movimiento asociativo. No sé si sabéis que el movimiento asociativo hemos conseguido desde España que muchas sentencias, sabéis que hay sentencias de incapacitación, ¿no? Que son las que indican que una persona mayor o con una persona con una discapacidad intelectual pues no tiene las facultades, por ejemplo, para ir al banco y a lo mejor le otorga las facultades, el poder a la familia para hacerlo. Pero eso también, hasta hace unos años, hasta hace 2 años, está incapacitando también para el derecho al voto, por ejemplo. Bueno, pues no sé si sabéis, quizás mucha gente lo sabe ya, que hay mucha gente que ha recibido esa sentencia de incapacitación y que no la ha entendido. Porque, claro, este es un lenguaje muy jurídico. Entonces, desde el movimiento asociativo se está trabajando, sobre todo gracias a Plena Inclusión Asturias, hace un montón de años, para que haya sentencias en lectura fácil, una versión adaptada. Pues nos decía uno de los jueces que nos ha ayudado a conseguir eso precisamente, es que sus compañeras y compañeros, hasta que no esté en la ley esto indicado, no lo van a entender, no lo van a hacer
porque ha salido de él como una cuestión más personal y sensibilidad. Por eso pensamos que es tan importante que figuren en la ley, porque fijaos, en la legislación también indica cuántos grados tiene que tener una pendiente de una rampa, a cuántos metros tiene que tener de largo una rampa. Da un montón de detalles sobre otro tipo de accesibilidades, pero de la cognitiva no da ningún tipo de detalle de cómo se hace, cuándo es obligatoria, cuándo no. No sabemos nada. Por eso creo que la respuesta es muy poquito, o sea, falta, quizá hay muchas personas más sensibles, pero falta pues, algo más serio que lo indique en una ley, no solo que es obligatorio, sino cómo se hace. Pues sí, totalmente. Luego, pregunta para Gonzalo, del compañero Fernando. Gracias por su trayectoria y excelente exposición. Y pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los proyectos intergeneracionales? ¿Es la forma de hacer comunidad e integración? Es una forma, yo creo que sí, entendiendo intergeneracionales, pues juntarse distintas generaciones. Yo a veces lo que no entiendo tanto, el hecho de que una persona mayor vaya a buscar a un niño, digan, es una relación intergeneracional. A veces son relaciones puramente familiares, porque son el abuelo y el nieto. Yo creo que una manera de integrarse es hacer los centros que puedan ir mayores y jóvenes, eso sí es una relación intergeneracional. Claro que es una forma de vivir en comunidad y una bonita y buena fórmula. En este momento en Madrid y supongo que en Canarias también hay mucha gente mayor que está sola y hay jóvenes que les acompañan en este tema de la soledad no deseada. Es una buena comunicación y es una buena relación comunitaria. Yo creo que sí. La pregunta es, ¿vale la pena lo que me está preguntando el compañero Fernando? Sí, vale la pena. Todo lo que sea. Vivir en comunidad genera bienestar. Porque, repito, la vida son vínculos, la vida son relaciones, la vida son encuentros. ¿Por qué vosotros estáis bien? Porque tenéis vínculos. ¿Y por qué estáis protestando ahora todos los jóvenes? ¿Por qué no los dejan salir a tomar los vínculos cañas? Nada más. Pues si en el fondo, nada más, tú tienes vínculos, tienes relaciones, tienes encuentro. Eso es comunidad. Y eso es vivir en comunidad. Diría que vale la pena las relaciones intergeneracionales como una manera, no es la única, una manera de hacer comunidad. Muy bien. Luego, Olga, en relación a la pregunta que acabas de comentar o de responder, que la realizó la compañera Clarisa, pone, ¿no? Que como, pero por ejemplo, si nadie puede alegar el desconocimiento de una ley como defensa de un juicio, es tremendo que no se garantice el derecho a entender lo que dice esa misma ley, ¿no? Los profesionales y las profesionales somos formados para hablar en nuestra jerga y es necesario que entendamos que lo importante es que nos entiendan. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que decíamos, una de las cuestiones que nos tenemos, ¿no? De las herramientas que he mencionado, son las propias personas, la interacción, ¿no? Yo me he esforzado, no sé si lo he conseguido, por no usar mucha jerga y si lo usaba, explicar cada uno de los términos. Una glosa, bueno, pues es donde explicamos las palabras, ¿no? Es difícil y tienes que tener como mucha formación y experiencia y a veces se te puede escapar. Pero es verdad que dentro del mundo de las organizaciones ya se ha acuñado un término para eso, de hecho, que se llama elongalés. Es el idioma que hablamos en las ONG, ¿no? Elongalés. De hecho, hay un vídeo muy divertido, un vídeo musical que si queréis os pongo, hoy estoy poniendo aquí un montón de enlaces, precisamente muy divertido, que critica eso, ¿no? La discusión. Y sobre lo que decía de, ¿no? Las incoherencias, fijaos también, no sé si sabéis que también está en el Congreso de los Diputados otra ley que sería cambiar, a ver cómo lo digo, el Código Civil para quizá precisamente eliminar esa incapacitación y que trabajemos más sobre los apoyos de las personas en lugar de incapacitarles. Es decir, en lugar de que una persona de tu familia sea la que te maneje el dinero, pues con los apoyos necesarios tú puedas tomar las decisiones, etcétera, ¿no? Que precisamente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que ha de ser así.
pues nos encontramos con la incoherencia de que eso es posible que se apruebe y, sin embargo, la reforma de la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad para que incluya la accesibilidad cognitiva y todos los apoyos para que ese código civil, ese cambio tenga sentido, no estamos consiguiendo que se apruebe. Desde Unidas Podemos y PSOE han presentado enmiendas a la totalidad de este cambio. En resumen, hay una ley que está diciendo que necesitamos no restringir las capacidades de las personas y que les demos apoyo, y otra ley que significa darles apoyo a esas personas para que el mundo sea accesible, no se está aprobando. Son incoherencias, ¿no? Cosas que no tienen sentido y que chocan. Genial. La siguiente pregunta para Gonzalo. El compañero Juan Manuel comenta que le ha encantado su ponencia y comenta, dice, pero en las actividades de prevención he echado en falta el juego como relación inter e intrageneracional y como favorecedor del gozo y la alegría. Sí, no, claro, yo lo tomo. Me ha dicho que se llama, ¿cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel, claro, en definitiva, sí, el juego, pero yo el juego lo pondría en todo. El juego en cuanto divertimento, en cuanto clima emocional cálido, ¿no? Claro, yo no me he atrevido a poner ahí porque no no sabría qué juegos decirte, pero veo tu idea. El juego mételo siempre como una labor pedagógica, como apoyo, como generador de clima emocional cálido. Muchas veces yo les digo a las madres, que alguna madre me pregunta, es que mi hijo viene a casa y no habla nada, ya es como un adolescente tardío, tiene 23 años y no habla nada. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Y cómo lo hace usted? Pues bien, ¿y qué tal hoy? Bien. ¿Has jugado mucho? Sí. ¿Y te has divertido? Sí. ¿Pero me has echado de menos? Sí. ¿Quieres estar? Y dice, pero mi hijo habla con monosílabos. No, digo, porque usted pregunta mal. Te pregunta mal. Si pregunta así, claro. Si usted le pregunta así a su pareja, es lo mismo. ¿Me quieres? Sí. ¿Y mucho? Sí. Más que antes, que cuando nos casamos, por supuesto. Dice, oye, solo me dices esto. Es que preguntan mal, pregunta. Entonces, ¿cómo tienes que preguntar? Jugando, que diría José Manuel ahora. Y yo le digo, ¿qué? Pues dile, anda, hoy has tenido una actividad en el centro, me han dicho. Y creo que la profesora ha venido disfrazada de elefante. Que no, ¿quién te ha dicho? Ah, no, me ha dicho alguien. ¿Y de cómo ha venido? Pues como siempre, con su falda. Ah, no, si me dijo que no, que había venido ayer con una falda verde. No, ¿qué va a venir con? Tú entras a jugar con la imaginación y te responde. Entonces, ante la pregunta de este amigo, el juego es un elemento esencial de creatividad, de imaginación y de estimulación, por supuesto. En todo lo que he puesto yo como actividades de prevención, me imagino que debes de tener tu habilidad de poner un carro de juego, y si lo haces eso, vas a atinar mucho y vas a ayudar mucho en ese proceso de estimulación, que es lo que necesitan todos necesitamos para envejecer bien, ¿no? Por supuesto, doy mucho valor al juego. No he puesto juegos, pero sí habría que poner el juego. Nos lo apuntamos. Y luego, por ahora, la última pregunta que me encuentro aquí en el chat es, que creo que es para Olga. Una de las dificultades que me he encontrado en mi trayectoria profesional trabajando con personas mayores con discapacidad es que el material con el que se cuenta es infantil, con dibujos e imágenes para niños y niñas. ¿No hay para personas adultas? Es la pregunta. Tiene toda la razón. Hay muchísimos materiales que están pensados para niñas y niños y no se han actualizado. Desde luego creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande para que eso cambie y vamos, dentro de la mayoría de los documentos más actuales de lectura fácil ya no ocurre. Es cierto que también se está mezclando y se ha mezclado durante mucho tiempo el tema de los usos de pictogramas, que a veces también está muy orientado más a público infantil,
que de otro tipo de fotografías y de imágenes. Si os interesa quizá abordar este tema, también tenemos un material que explica, bueno, pues cómo usar el tema de pictogramas dentro de los documentos, por ejemplo, de lectura fácil, y hay una de las cosas que se suele insistir también dentro de la norma de lectura fácil, se suele insistir mucho en cuidar mucho este tipo de cosas. También es verdad que hay una parte subjetiva, ¿no? Que dentro del mundo de la ilustración a veces lo puedes ver y hay mucha gente que puede pensar que la ilustración siempre va a ser infantil. Y eso también habría que discutirlo, ¿no? Que no toda la ilustración es de corte infantil. Pero tienes mucha razón en que hay demasiados materiales, sobre todo quizás más antiguos, que se ha hecho trabajo, ¿no? desde la perspectiva más infantil y, bueno, un poco lo que quizá mencionaba Gonzalo, ¿no? Que se deja a veces de pensar o sea, que cuando las personas dejan de ser niñas y niños ya como que te olvidas a veces de esa formación y de la generación de materiales adaptados. Y yo escucho a veces muchos discursos, bueno, pues o sea, ya nos metemos en otro campo de mis niñas y mis niños y tienen 50 o 60 años, ¿no? Y dices, bueno, tan infantiles no son, ¿no? Eso es otro tipo de discurso, pero me temo que a veces está quizá demasiado ligado en ese sentido. Sí, en lo que Y otra dice, cuestión en ese sentido, disculpad, y esto lo mencionamos dentro del uso de las pictogramas, disculpa Gonzalo, que estaba recordando, y es cómo lo que ocurre muchas veces es que los materiales más fáciles de localizar a veces son los pictogramas, por ejemplo, de Arasac, que quizá tienen un diseño que pueden recordar como muy infantil y está muy pensado a veces para niñas y niños, cuando quizá hay otros materiales, otro tipo de fotografías y de imágenes que podríamos utilizar. Es decir, la gran accesibilidad y el gran éxito de Arasac ha contribuido, ¿no?, a que, o el gran éxito de otro tipo de imágenes, o la accesibilidad a los materiales infantiles, a ilustraciones más y a los dibujos más de ese corte, quizás nos hace usar por rapidez, usar más esos que buscar otro tipo de ilustraciones que hay menos. ese material ha cumplido un gran papel, ha sido muy bueno, es natural, hay como mucha historia, mucha experiencia acumulada. El error, por eso lo hemos querido decir, y yo me alegro que hayan planteado estas jornadas, el error es repetir, ¿no? Porque repetir esos con edades más avanzadas ya no cumplen la función, pero sí se puede hacer, como decía Olga, yo creo, conozco sitios ya donde los profesionales, precisamente, con lo que se ha generado en estas 8 sesiones, todos ustedes, todos vosotros, podéis trabajar ya juntos. Si hacemos y pensamos que nadie sabe tanto como todos juntos, nadie sabe tanto como todos juntos, juntarse los que trabajan con adultos y tratar de reconvertir esos modelos que hablaba ahora Olga, tratando no de hacer lo mismo, sino de experimentar, y van a ver que van a salir cosas. Y hay gente que está reinventando mundos de mayores. Claro, porque no había. Porque lo más fácil es copiar de lo anterior, pero ese es el reto. Y ahora yo lo que veo que Plena Inclusión Canarias no puede ahora esconderse debajo de un ala porque ya tiene datos de que tiene que ir por otro camino. Ya tiene datos. Ah, ya es un reto a todos. Material de todo, sí. Y si os fijáis, por ejemplo, en la última novela que ha sacado Plena Inclusión de Canarias, que en lectura fácil, que es de leyendas, las ilustraciones no son infantiles para nada. ¿Verdad, compi? Sí, sí, sí. Ya poco a poco uno va siendo más consciente y va teniendo todo eso ya integrado en el trabajo y en la vida en general, ¿no? Cosas tan importantes. Luego, mira, el compañero Luis pone varias preguntas, ¿no? ¿Cómo impulsar la escuela inclusiva, el trabajo inclusivo, las formas de vivienda inclusiva en comunidad, cuando hay tendencias fuertes de distinto tipo por la escuela, trabajo, vivienda separada, entre comillas, solo para personas con discapacidad? Luis, que es sabio, es Luis y sabe mucho, este Luis sabe mucho, él está luchando por todo eso y sabe, tiene datos. Es complicado porque en la vida lo fácil es repetir y lo difícil es cambiar.
Por eso solemos hacer lo mismo casi siempre. Y esto es un reto, lo que está planteando Luis, que es lo que estamos viendo hoy día en la calle, en la lucha, que la escuela tiene que ser inclusiva, sí, por supuesto, y el empleo tiene que ser inclusivo. Pero claro, hay tendencias como muy cómodas de decir, bueno, yo no quiero arriesgarme, porque en el fondo todo esto son riesgos, ¿no? De cosas nuevas, porque a veces decimos que más vale lo malo conocido que bueno por conocer. Pues ¿cómo luchar contra eso, Luis? Que él sabe mucho. Yo creo que hay que seguir difundiendo, explicando, comentando, informando, porque las resistencias, lo he dicho yo en la charla, solo se superan con información y con comunicación. Si seguimos haciendo encuentros como el que han hecho en plena inclusión, si hay información, si esto lo sacan, y por mi parte, sáquenlo, difúndanlo, que lo vea todo el mundo. Esto ya es ir construyendo, Luis, ese mundo que tú peleas tanto, que es un mundo inclusivo, porque verdaderamente la inclusión no puede darse si no hay sociabilidad. No hay inclusión sin sociabilidad. Y la inclusión no solo es que yo esté metido en la sociedad, sino que la sociedad me admita, porque la inclusión es de ida y vuelta. Yo me voy a un sitio y digo, estoy incluido, pero me pueden decir, no. La inclusión no es solo que yo vaya, sino que me acojan. Por eso la inclusión es de ida y vuelta, y eso es la sociabilidad, eso es la comunidad. Luis, estamos en esa pelea, yo te acompaño. Yo, si me permitís, a mí el que más me preocupa creo que es el debate de la educación. Yo creo que en plena inclusión lo vivimos con mucha preocupación y yo creo que ahí el problema es que se está polarizando un montón, ¿no? Y se están como diciendo, afirmando cosas que no son ciertas, ¿no? Como que, por ejemplo, que los colegios de educación especial se van a cerrar o cuestiones así, cuando es un proceso que se entiende como algo gradual de transformación que se va a cambiar poco a poco. Yo creo que es importante tener un discurso así, tranquilo, de decir, esto tiene que cambiar poco a poco y no quiere decir que la gente se vaya a quedar sin los apoyos que necesitan, para nada, sino que queremos mejorar y que queremos pues lo que estamos diciendo, que la vida esté en la comunidad. Pues sí, totalmente de acuerdo, compañeros, compañeras. Al final son retos y lucha constante aquí, ¿no? Y para eso estamos aquí en equipo y haciendo este tipo de actividades, ¿no? Yo, si no hay más preguntas, podemos ir finalizando esta última sesión. Por mi parte, agradecer, ¿no?, a todas las personas que han participado y que han hecho posible la realización de estas jornadas. Con este tipo de iniciativas lo que intentamos acercar y dar visibilidad a una realidad que viven las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Y como hemos hablado en este proceso de envejecimiento. Yo espero que les haya resultado de interés y que haya servido para cuestionarnos, ¿no? Y para mirar hacia otras perspectivas que fomenten esa inclusión social, ¿no?, de la que tanto hablamos. Y agradecer a todas las personas que han estado ahí detrás de las pantallas, escuchando todas las charlas que han sido súper interesantes. Y agradecer también a Naira e Isabel, porque han estado ahí también en todas las sesiones, traduciendo en lengua de signos. Y poco más, compis. Eternamente agradecida por estas jornadas que han sido maravillosas. Gonzalo, Olga, gracias por cerrar hoy la jornada. Y nos vemos en la siguiente y seguimos en la lucha y con más retos y, y de todo. Muchísimas gracias. A vosotros también. Gracias a vosotras y vosotros. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Adiós.